Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza la división entre dos polinomios. Supongamos que tenemos, por ejemplo, un polinomio p de x, este que tenemos aquí, y otro q de x, este otro que tenemos aquí, y queremos hacer la división entre esos dos polinomios. Entonces, recordaréis que cuando queríamos hacer la división entre dos números enteros cualesquiera, normalmente utilizábamos una nomenclatura que era parecida a esta. Poníamos un número entre el otro y entonces aquí obteníamos un cociente y al final del todo un resto, ¿verdad? En este caso va a pasar exactamente igual, solo que en este caso el dividendo será un polinomio, el divisor será un polinomio también, lo que nos quede aquí, el cociente, será un polinomio y el resto probablemente también sea un polinomio. En ciertos casos particulares, el resto de la división o el cociente podría ser un número entero, pero en la mayoría de los casos realmente lo que nos vamos a encontrar es un polinomio, como cociente y como resto. Vamos a ver ahora cómo se puede hacer la división entre p de x y q de x, y en primer lugar tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escribir p de x a la hora de hacer la división, porque tenemos que tener en cuenta que cada grado del polinomio, que cada grado de todos los monomios que forman el polinomio, tiene que tener su hueco. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues mirad, en primer lugar podemos ver que el polinomio p de x tiene grado 4, ¿verdad? Porque de todos los monomios que forman parte de ese polinomio, el de mayor grado es x a la cuarta. Entonces, dejaremos un hueco para las x a la cuarta. Pero después de x a la cuarta, tenemos que poner un sitio para x al cubo. Y sin embargo, en este caso, p de x no tiene ninguna x al cubo, ¿verdad? Entonces nosotros, en lugar de pasar directamente a menos 9x al cuadrado, vamos a pasar por x al cubo. Como no existe, lo que vamos a hacer es dejar un hueco. Y ese hueco se mantendrá para todas las x al cubo que aparezcan en el proceso de la división después. Después de eso, con x al cuadrado tenemos 9x al cuadrado, después con x solamente tenemos 4x, y como término independiente 12. Si no hemos entendido bien por qué hemos dejado todavía un hueco aquí, lo vamos a terminar de entender ahora según hagamos la división. Pero como digo, tiene que haber un espacio para cada grado de todos los monomios del polinomio. Dividido entre q de x, que es x al cuadrado, menos 3x más 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos por cuánto tendremos que multiplicar x al cuadrado, el monomio de mayor grado del divisor, para que nos dé x a la cuarta, que es el monomio de mayor grado del dividendo. Entonces, si multiplicamos x al cuadrado por x al cuadrado, vais a ver que x al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta, que es lo mismo que teníamos aquí. Este es nuestro objetivo siempre paso a paso, que nos salga lo mismo que el monomio que esté más a la izquierda, el de mayor grado, porque luego van a cancelarse. Pero cuando tenemos un monomio aquí por el que vamos a multiplicar el divisor, tenemos que multiplicarlo por todo el divisor. Ya hemos multiplicado por x al cuadrado, ahora tenemos que multiplicar por menos 3x. X al cuadrado por menos 3x será menos 3x al cubo, y ahora ese menos 3x al cubo, como tiene grado 3, tiene que ir en la columna de las x al cubo. Y esa columna era en la que dejamos el hueco en blanco. Aquí, menos 3x al cubo. Y ahora podréis ver por qué era tan importante dejar ese hueco. Que al principio no existe un x al cubo no quiere decir que luego no vaya a aparecer. Y si aparece, tiene que tener su sitio para que no se amontone con lo demás. Seguimos multiplicando. X al cuadrado por 2 sería 2x al cuadrado y lo ponemos aquí. Recordaréis de la división de números enteros que cuando multiplicábamos el cociente por el divisor, el resultado se lo restábamos al dividendo, ¿verdad? Pues aquí vamos a hacer lo mismo, solo que lo que le vamos a restar al dividendo no es un número entero, sino un polinomio. En este caso, entonces, ese polinomio que nos ha salido se lo vamos a restar al polinomio de arriba. Entonces, x a la cuarta menos x a la cuarta se nos da, ese es nuestro objetivo en el paso, por tanto aquí dejamos un hueco. 0 menos 3x al cubo sería 3x al cubo, porque menos por menos más. Menos 9x al cuadrado menos 2x al cuadrado son menos 11x al cuadrado. 4x menos 0 son 4x. Y 12 menos 0 son 12. Bien, fijaos en que el grado del polinomio
desde el principio hasta ahora ha decrecido en un valor. Antes era de grado 4, ahora lo que nos queda es de grado 3. Ese es nuestro objetivo paso a paso, que se vaya reduciendo el grado de lo que tenemos que seguir dividiendo. Entonces, para poder conseguir eso, tenemos que siempre multiplicar por algo que nos dé lo que esté a la izquierda del todo. En este caso, el x a la cuarta, y por eso se nos va. Por tanto, ahora vamos a hacer lo mismo en el siguiente paso. Por cierto, si no nos hemos enterado hasta aquí, os invito a rebobinar un poquito el vídeo y volver a repetir el proceso. Pero si no, si seguimos con el vídeo adelante, probablemente con los siguientes pasos vais a seguir enterándoos bien, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por cuánto tendremos que multiplicar x al cuadrado para que nos salga 3x al cubo ahora, que es el siguiente paso? Pues tendremos que multiplicar por 3x, ¿verdad? De tal forma que 3x por x al cuadrado sería 3x al cubo, que era lo que queríamos obtener. Lo mismo que teníamos arriba, a la izquierda del todo. Pues seguimos multiplicando. 3x por menos 3x son menos 9x, lo ponemos aquí, perdón, menos 9x al cuadrado, lo ponemos en la columna de las x al cuadrado. Seguimos multiplicando. 3x por 2 son 6x y lo ponemos en la columna de las x, 6x. Este polinomio que nos sale ahora se lo tenemos que restar al que nos quedaba anteriormente del paso previo. 3x al cubo menos 3x al cubo se nos va, ese es el objetivo en cada paso. Seguimos, menos 11x al cuadrado menos 9x al cuadrado es lo mismo que menos 11x al cuadrado más 9x al cuadrado. El resultado, menos 2x al cuadrado. 4x menos 6x será menos 2x y 12 menos nadie son 12. Entonces, ahora tendremos que, nos damos cuenta de que ya hemos reducido otro grado más el resultado, pero todavía podemos seguir dividiendo, porque es posible encontrar algo que al multiplicárselo a x al cuadrado nos salga menos 2x al cuadrado, ¿verdad? En este caso, menos 2. Menos 2 por x al cuadrado son menos 2x al cuadrado. Lo ponemos en la columna de las x al cuadrado, debajo del otro menos 2x al cuadrado, porque nuestro objetivo es que se cancelen. Seguimos, menos 2 por menos 3x son más 6x. Ese más 6x lo ponemos en la columna de las x. Y por último, menos 2 por 2, que son menos 4. Entonces, en este caso, ese polinomio que nos ha salido se lo vamos a restar al polinomio que teníamos encima y nos va a quedar menos 2x al cuadrado menos menos 2x al cuadrado es lo mismo que 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar 0. Cancelamos. Menos 2x menos 6x son menos 8x. Y por último, 12 menos menos 4, lo mismo que 12 más 4, que son 16. Si os fijáis bien, ahora este polinomio que nos queda aquí no lo podemos seguir dividiendo ya más porque es de grado inferior al que tenemos en el divisor. Por tanto, no podemos multiplicar x al cuadrado por nada para que nos dé menos 8x, ¿verdad? A no ser que empecemos a multiplicar por 1 partido por x, ¿verdad? O sea, por un coeficiente multiplicado por 1 partido por x, pero entonces estamos haciendo algo para reducir el grado del divisor, por tanto, lo dejamos aquí. Y en este punto decimos que el polinomio que nos ha quedado al final, este de aquí, es el resto de la división. Como veis, el resto es un polinomio, en este caso de grado 1, que es inferior al grado del divisor. Siempre que sea mayor o igual que el grado del divisor, se puede seguir dividiendo. Y el polinomio que nos queda aquí, x al cuadrado más 3x menos 2, es el cociente de la división. Por tanto, el resto, hemos dicho que era menos 8x más 16, y el cociente de la división, hemos dicho que era x al cuadrado más 3x menos 2. Bien, este es el proceso para hacer la división de polinomios, pero siguiendo, digamos, una lógica muy parecida a la división de números enteros, como ya conocéis. Sin embargo, hay un procedimiento que es un poquito más utilizado que este, que tiene una mínima variación y que es el que realmente vamos a utilizar de aquí en adelante y que se utiliza en la inmensa mayoría de los libros de texto. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es repetir otra vez esta misma división, pero con un pequeño, ligero cambio de la notación. Daos cuenta que nosotros en cada paso el polinomio que teníamos como resultado
se lo restábamos a lo que teníamos encima. Por tanto, el menos que tenía delante el paréntesis iba a cambiar el signo a todos y cada uno de los monomios que estuvieran dentro. Entonces, para no tener que estar pensando siempre en cuál es el signo final, con todos esos menos que nos salen, que son un poquito liosos, lo que podemos hacer es que cuando nosotros vayamos a poner aquí el polinomio resultante, en lugar de poner lo que nos da directamente, por ejemplo, x a la cuarta, nosotros deliberadamente cambiaremos el signo y pondremos menos x a la cuarta. De tal forma que luego, en vez de restar, lo que vamos a hacer es sumar. Vamos a verlo con este mismo ejemplo. A ver, entonces dijimos que en primer lugar lo que teníamos que hacer era encontrar algo que al multiplicárselo a x al cuadrado nos diera x a la cuarta, ¿verdad? Y ese algo era x al cuadrado. Bueno, pues ponemos ahí x al cuadrado, decimos que x al cuadrado por x al cuadrado pues x a la cuarta en positivo, pero como luego se lo vamos a restar, nosotros deliberadamente lo que vamos a hacer es cambiarle el signo para que así luego, en lugar de restar, podamos sencillamente sumar, que es más fácil. Seguimos entonces, x al cuadrado por menos 3x será menos 3x al cubo, pero nosotros, en vez de poner menos 3x al cubo, como luego vamos a tener que restar, le vamos a cambiar directamente el signo y lo ponemos en positivo, más 3x al cubo, en la columna de las x al cubo, importante. Seguimos, x al cuadrado por 2 sería 2x al cuadrado en positivo, pero como luego restaremos, le cambiamos el signo y lo ponemos en negativo. Menos 2x al cuadrado y lo ponemos en la columna de las x al cuadrado. Por tanto, ahora, a diferencia de antes, en lugar de restar, lo que vamos a hacer es sumar. X a la cuarta menos x a la cuarta se cancelan fácilmente. Ese es nuestro objetivo paso a paso. 0 más 3x al cubo es 3x al cubo. Menos 9x cuadrado menos 2x cuadrado es menos 11x cuadrado. 4x más 0 es 4x. Y 12 más 0 son 12. Daos cuenta que el polinomio resultante sí que es igual al que nos salía en la metodología que utilizamos antes. Seguimos. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar x al cuadrado para que nos salgan 3x al cubo? Pues tendremos que multiplicar por 3x, ¿verdad? De tal forma que 3x por x al cuadrado son 3x al cubo, pero nosotros le cambiamos el signo y ponemos menos 3x al cubo. Seguimos, 3x por menos 3x son menos 9x cuadrado y en vez de poner menos 9x cuadrado nosotros pondremos más 9x cuadrado. 3x por 2 serían 6x y nosotros le cambiamos el signo, menos 6x. De tal forma que ahora en vez de restar, sumamos. 3x cubo menos 3x cubo se cancela y aquí no nos queda nada, dejamos un hueco. Ese era nuestro objetivo en este paso. Menos 11x cuadrado más 9x cuadrado son menos 2x cuadrado, 4x menos 6x son menos 2x y 12 más 0, 12. Nos cuenta que aquí obtenemos el mismo polinomio que obteníamos por el procedimiento anterior. Y, como siempre, vamos reduciendo uno a uno el grado del polinomio resultante. Como el grado del polinomio resultante en este caso es grado 2, que coincide con el grado del divisor, entonces podemos seguir dividiendo una vez más. ¿Cuánto tendremos que multiplicar a x al cuadrado para que nos dé menos 2x al cuadrado? Pues menos 2, ¿verdad? De tal forma que menos 2 por x al cuadrado son menos 2x al cuadrado, pero nosotros le cambiamos el signo. Y en vez de eso ponemos más 2x al cuadrado. Seguimos, menos 2 por menos 3x es menos por menos más, 2 por 3x, 6x, 6x en positivo, pero nosotros le damos la vuelta y deliberadamente lo ponemos en negativo, en la columna de las x. Y menos 2 por 2, que son menos 4, y nosotros le damos la vuelta y lo ponemos en positivo, más 4. De tal forma que ahora, en vez de restar, sumamos. Menos 2x cuadrado más 2x cuadrado se nos van a cancelar, y aquí no nos va a quedar nada. Menos 2x menos 6x son menos 8x, y 12 más 4 son 16. Este polinomio, que es de grado inferior al del divisor, ya es el resto, y este polinomio de aquí, el cociente. Como vemos, nos ha salido lo mismo que en el caso anterior. Entonces, esto es sencillamente el procedimiento para hacer la división entre dos polinomios cualesquiera, pero sí que es verdad que hay un procedimiento un poquito más eficiente que solamente se puede utilizar en casos muy concretos que veremos próximamente en otro de los vídeos que continúan.